En estos momentos estamos en contacto telefónico con Ana Pechén, candidata a vicegobernadora, acompañando a Marcos Kopman como candidato a gobernador por el Movimiento Popular Neuquino. ¿Cómo te va, Ana? Placer enorme saludarte. Silvio Sacomani aquí. Igualmente, Silvio, un gusto saludarte y gracias por esta invitación a conversar. Por favor, la próxima va a ser en el piso, ¿verdad? Sí, por supuesto que sí. Claro, estás haciendo muchos recorridos, yendo y viniendo. Y la primera pregunta que quiero hacerte tiene que ver con el pasado 8 de marzo, donde Sí. durante un acto que tuvo lugar en la ciudad de Junín, estuviste allí, bueno, junto al candidato intendente de esa localidad, destacaste que vamos por un Neuquén más independiente que nunca. ¿A qué te referías específicamente? A tomar las decisiones que nos corresponden, digamos, a los neuquinos, a defender este tema del federalismo. Como vos sabés, Silvio, somos la única provincia que ha quedado, digamos, como baluarte de la defensa del federalismo, ya que la mayoría de las provincias que alguna vez tuvieron partidos de distrito, federales, fueron, digamos, desapareciendo frente a los partidos nacionales. Y verdaderamente cada vez se necesita más esa proximidad con la gente, esa proximidad para tomar las decisiones, y creo que es lo que garantiza también menores conflictos, ¿no? De hecho, Neuquén lo ha demostrado. Nosotros tenemos diferentes, digamos, partidos políticos que tienen sus representantes aquí en Neuquén, pero no tenemos una grieta. Tenemos diferencias, por supuesto, pero convivimos de alguna forma con armonía, con respeto, y me parece que tiene que ver con eso, con los espacios más cercanos y sobre todo más cerca de la gente y de los intereses de la gente. Ok. Ahora, también destacaste en un evento que se realizó durante una recorrida por el norte neuquino, que es un compromiso que han asumido conjuntamente con Marcos Kopman, que es la de garantizar la provisión de gas a todas las familias neuquinas. Así es. Hoy no está llegando el servicio, lamentablemente, a no, todos. Yo quisiera no. conocer los motivos y cómo van a llevar adelante este plan de acción para que finalmente se dé este hecho que, bueno, obviamente es tan necesario, ¿no es cierto? Y por supuesto, digamos, Neuquén es una de las provincias que tiene mayor abastecimiento de gas, porque más del 80% de las familias las tienen todos los servicios, digamos, fundamentalmente gas, agua, cloacas, digamos, electricidad, por supuesto. Pero hay un 20% en el caso del gas que todavía nos falta. En algunos casos tenía que ver, sobre todo en el sur, con, digamos, la ampliación del gasoducto cordillerano, que era una responsabilidad que el gobierno nacional había asumido con Camesa, perdón, no con Camesa, con la distribuidora del sur, sí. Y que nunca se cumplió. Entonces, en esos casos tenemos que ver cómo solucionar los problemas que el gobierno nacional no ha terminado de cumplir. En algunos casos significa que nosotros mismos nos hagamos cargo a partir del producto de vaca muerta, ¿no es cierto? Claro, de lo que estamos en este momento, afortunadamente, ingresando a partir de las regalías, de los impuestos, y bueno, y también de la exportación del gas y del petróleo, para cubrir las necesidades de todos los neuquinos, ¿no? O sea, vamos a tener un fondo de infraestructura que va a ir destinada a este fin a los municipios para la distribución de gas, y en algunos casos, bueno, nos tocará también hacer algunas redes troncales que hoy son necesarias y que no están todavía hechas. Claro, bueno, vos hablaste también de la responsabilidad del gobierno nacional, y cuando decís que vamos a un Neuquén más independiente que nunca, imagino también que este es uno de los puntos que tiene que ver con esto. Claro, exactamente. Sí, por supuesto. Y porque además, afortunadamente, hemos logrado tener el 70% de los recursos de generación propia. Hoy la economía de Neuquén se mueve con sus propios recursos en su mayor proporción, y dependemos mucho menos de la coparticipación y de los envíos del gobierno nacional, que le correspondería, por supuesto, porque siempre tiene que haber un equilibrio entre lo que la provincia aporta y lo que la nación devuelve. Sí. Bueno, eso está lejos de ser realidad. Nosotros mandamos gas, electricidad, petróleo, que hoy alumbra el país, por decirlo de alguna manera así simbólica, y lo que recibimos es muy poco, en viviendas, en caminos. Muchas hemos tenido puentes, ni hablemos del puente de la Rinconada, ¿verdad?
que hace años Sí, que es una deuda del gobierno nacional, pero bueno, creo que está para fin de este año, por lo menos para cuando pase, se lo ve avanzar, digamos. Creo que esta vez vamos a estar cerca de tenerlo. Nos ha tocado asumir, bueno, muchas de las responsabilidades que en general se atienden, pero se atienden en Buenos Aires y el conurbano. Claro. Ana, ¿cómo estás? Juanma Morales te saluda. ¿Qué tal, Juanma? Un gusto saludarte. Igualmente para mí. Ana, sé que están trabajando junto con Marcos Kaufmann, obviamente, con ACIPAN, ¿no? Y le están dando una impronta interesante a proyectos junto con el sector privado. ¿Nos podés contar de qué se trata? Bueno, realmente el desarrollo de un país o de una provincia está muy sostenido por las inversiones privadas, públicos y privadas, ¿no es cierto?, en conjunto, y cuando sintonizan, eso se potencia mucho más, ¿no? Yo hablaba y los entusiasmaba con el norte neuquino y la siembra que ha hecho de hosterías el gobierno provincial. O sea, si uno recorre la mayoría de los pequeños pueblos que cada día están más hermosos, ahí encuentra hosterías muy atractivas que ha hecho el gobierno provincial, pero hace falta mucha inversión en otros temas, ¿no es cierto?, como por ejemplo gastronomía, más cabañas. O sea, rápidamente se agotan porque todavía la inversión privada en esos lugares no es sustantiva, ¿no? Y después, bueno, todo lo que tiene que ver con la provisión en la escala de comercialización de vaca muerta, ¿no? Es decir, o sea, la ley de compra neuquino, que la hemos discutido mucho. La primera se sancionó cuando yo era vicegobernadora, tenía algunas, no sé si errores, o por lo menos no era de satisfacción para las empresas neuquinas, así que se revisó, se analizó, y hoy, digamos, ya está en funcionamiento la nueva ley, que salió creo que el año pasado, y que favorece mucho más la competencia de las pymes neuquinas en todo lo que es el abastecimiento de las empresas de servicio para vaca muerta. Y también hay algo que los entusiasmamos, que ojalá podamos concretarlo, y es que la explotación de los yacimientos convencionales, que digamos ya no son interesantes para las grandes compañías, que no requieren digamos el nivel de inversión que requiere obviamente vaca muerta en lo que son no convencionales, son un atractivo también para aquellas pequeñas empresas derivadas de YPF, de los viejos tiempos de YPF, que están en condiciones de abordar su explotación, que son redituables en ese sentido, a pequeña escala, y creo que pueden ser una oportunidad para muchas de las empresas que han trabajado en servicios, en el gas y en el petróleo en Neuquén, para que se entusiasmen y puedan invertir y ser productores, ¿no? Seguro. A veces asociándose, pero yo creo que eso también es muy importante. Y también empiezan a aparecer productos de exportación, inclusive de nuestras metalúrgicas, de nuestros profesionales que han trabajado y han hecho experiencia en estos no convencionales y que son demandados por otros lugares del mundo, con lo cual nosotros nos sentimos orgullosos porque hay tecnología argentina y tecnología neuquina que está siendo exportada a partir de la experiencia de la explotación de los recursos en vaca muerta. Ahora, anclándonos en el sector privado, tengo entendido que el mismo ha crecido exponencialmente en estos últimos tiempos. Sí, sobre todo aquí, ¿no? En todo lo que es Neuquén Capital, La Confluencia, Plotier, Centenario. La verdad que hemos generado 10.000 puestos de trabajo en el último año. Hay 130.000 puestos privados, y eso ha sido realmente muy, muy importante, porque ustedes recordarán en alguna época eran menos los empleados privados que los que eran estatales. Sí. Bueno, hoy estamos en 60.000 en la provincia, y bueno, hay unos 130.000 empleos privados, más todo lo que significan los profesionales independientes, que esas profesiones, si las contamos, deben llegar a 160.000 más o menos en total. Creo que ha sido un avance muy, muy grande, y buena parte también tiene que ver con el comercio, ¿no? Es decir, lo que más creció en ese empleo privado
además del gas y el petróleo, que ocupa el segundo lugar, el primero es el comercio. Ana, un tema que preocupa mucho a la gente de Argentina, pero bueno, Neuquén no escapa a ello, y nosotros siempre hacemos foco en esto porque cuando uno lee las encuestas es uno de los principales problemas que aquejan a la gente y tiene que ver con la seguridad, ¿no? Sí. Ahí, ¿qué propuestas desde el Movimiento Popular Neuquino para cuando Marcos Copman sea gobernador van a llevar adelante en cuanto a la mejora, bueno, temas que tengan que ver con mejorar la seguridad, donde muchas veces había zonas o lugares que antes se caracterizaban por ser seguros y ahora ya lamentablemente está llegando la delincuencia, ¿no? Entonces, digo, ¿qué propuestas están manejando en torno a la seguridad? Bueno, primero vamos a focalizar en las cámaras, ¿no? Todo lo que es tecnología creo que es algo imprescindible en estos días para poder complementar, digamos, la tarea que realizan los agentes y la policía. Especializar también la formación de nuestros agentes y nuestro personal jerárquico de la policía, incorporar también un número mayor posiblemente de policías de los que tenemos en este momento, porque siempre está en equilibrio entre los que se retiran, los que ingresan, y obviamente la población de Neuquén crece. Crear un sistema penitenciario separado de lo que hoy administra la policía, para que focalicemos específicamente no solamente en la persecución del delito, sino también en tareas de prevención que nos permitan estar alertas antes de que ocurran esos delitos, ¿no? Y por supuesto trabajar mucho más en cercanía, una vez que uno tiene el mapa del delito y la caracterización de la delincuencia que estamos teniendo, que digamos en el caso nuestro afortunadamente se trata más de robos, arrebatos, digamos, no hay la violencia que digamos que desafortunadamente uno ve en Buenos Aires o en Santa Fe, pero bueno, justamente nos tenemos que prevenir de esas cosas, ya que cuando llega gente como llega a Neuquén en una proporción importante, no solamente llegan aquellos que tienen buenas intenciones para formar una familia y desarrollarla y trabajar, sino que también llegan algunos indeseables que vienen con otras intenciones. Así que sí hay que prepararnos claramente para este crecimiento poblacional que demandará sin duda mayor presencia policial en las cuadrículas, que lo reclama mucha gente, especialmente los que lo recuerdan aquí en Neuquén Capital, y también, como decía, en poder tener una mayor inteligencia aplicada, digamos, a la caracterización de cada zona y cuáles son las particularidades del delito que aparece, lo que se llama un mapa del delito, ¿no? Seguro. Te llevo a otro de los temas que te apasiona, que tiene que ver con la educación, y me gustaría que nos ilustres a raíz de lo que tiene que ver con la apertura de aulas híbridas, fundamentalmente lo que has destacado tiene que ver con la oferta académica en el norte neuquino, ¿no es cierto?, para ampliarla. Sí, tal vez algo más del tema seguridad que digamos, me doy cuenta ahora que no se los explicité. Sí. Otra cosa que vamos a analizar, y eso desde la legislatura, son las leyes, ¿no es cierto?, que rigen a todo lo que es el servicio policial. Son leyes muy viejas que necesitan de alguna manera un ayornamiento, sobre todo porque fueron hechas inclusive antes de la incorporación de la mujer a la fuerza, ¿no? Y creo que eso también es motivo de análisis para que justamente podamos tener una mejor legislación que en conjunto obviamente se va a discutir con los integrantes de la fuerza y con los legisladores para lograr mejorar toda esa reglamentación que hoy rige el funcionamiento de la fuerza policial. Bueno, ahora voy a lo de las aulas híbridas entonces. Dale, perfecto, sí. Sí, bueno, las aulas híbridas son algo en la que coincidimos con la rectora de la universidad, en que la bimodalidad es fundamental para poder llegar a todos los destinos con las necesidades que hoy tienen los jóvenes y los no tan jóvenes para acceder a una carrera universitaria, ¿no? Esas aulas híbridas permiten simultáneamente tener en un aula en el interior al mismo profesor que está dictando la materia en el lugar central, ¿no es cierto? Sea Neuquén, sea Chipoleti o alguno de los asentamientos de la universidad, tener contacto para poder tener un intercambio a preguntas, respuestas, tutores, digamos, que puedan responder,
y eso, digamos, acorta las distancias y mejora la distribución de ese conocimiento en las distintas localidades de la provincia. Lo que hay que ponerse de acuerdo sí es en qué demandas y qué tipo de carreras dictar en cada lugar, cuáles son más accesibles para esta modalidad y cuáles requieren una presencialidad como las que tienen muchísima práctica, como medicina o ingeniería, que son más difíciles de lograr de esta manera. Sí se puede lograr a lo mejor un ciclo básico, pero después se requiere presencialidad. Seguro, Pero seguro. también en eso, digamos, estamos trabajando con el tema de las residencias, cómo facilitarle con las becas, si se puede establecer un inicio de su formación en el lugar de origen, se acortan los periodos en que la familia tiene que mantener fuera de su familia, de su asiento familiar, al estudiante, ¿no? Seguro. Ana, fue un gusto escucharte y haberte recibido aquí en la Cocina de las Noticias. Muchísimas gracias y te mandamos un beso muy grande. Un beso para ustedes, muchas gracias por la invitación, así que hasta pronto. Hasta pronto, entonces. Un beso grande, adiós. Un beso. Ana Pechén, pasada por la Cocina de las Noticias, candidata a vicegobernadora, acompañando al candidato a gobernador Marcos Kaufmann por el Movimiento Popular Neuquino.